Hola, damas y caballeros. No sé si apagar la luz o no, porque a ver si me pasa igual como el otro día, que apagué la luz y se fue el sol. Bueno, hoy les voy a hablar de los jesuitas, que es muy interesante y aparte es de España. Los jesuitas son frailes. La Compañía de Jesús se llama, fíjense, es en el Matiz, se llama Compañía de Jesús. Ellos fueron los que evangelizaron. Bueno, se habla mucho de los franciscanos, que también fueron, bueno, y un montón de gente más. Pero ellos fueron los que evangelizaron, los que iban junto con los adelantados, exploradores, los conquistadores, aprendían las lenguas, se metían en la selva, en los sitios más recónditos. Hay una película preciosa que aquí la pongo como ejemplo de la manipulada que está. Ya está manipulada la original, así que imagínense lo que han hecho con ellos pues los indigenistas. Y lo he puesto aquí como ejemplo de manipulación a más no poder. Bueno, los jesuitas eh, es una orden religiosa fundada por un español, Ignacio de Loyola, que es santo. San Ignacio de Loyola fue el fundador de la Compañía de Jesús. Fíjense en el matiz. Compañía, no es ninguna orden, nada, es una compañía. ¿Y por qué es una compañía? Porque Ignacio de Loyola, antes de hacerse fraile, pues era un soldado. Era un soldado de los tercios. Un soldado de España. Sí, es que pasaron muchas cosas en el Renacimiento. Pues bueno, vamos allá. Y esto va a ir plagadito de historia también, ¿eh? De historia. eh, lo que va a ir muy mezclado. Va a ir muy mezclado. Pues bueno, jesuitas. San Ignacio de Loyola fue el fundador de la Compañía de Jesús. ¿Qué son los jesuitas? Los jesuitas o Compañía de Jesús es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada en España por San Ignacio de Loyola en 1534. Vamos, en pleno Renacimiento, en pleno esplendor de España, en pleno imperio español. A lo largo de este reportaje van a descubrir que los jesuitas, que San Ignacio de Loyola, pues se inspiró muchísimo en los caballeros templarios. Muchísimo, muchísimo. Con la diferencia que estos eran más educados, tenían más formación religiosa, eh, también manejaban la espada, también eran mujeres guerreros. Acuérdense que San Ignacio de Loyola, el fundador, había sido soldado. O sea, Ignacio de Loyola había sido militar y luego se convirtió en religioso. De ahí el nombre de compañía, término militar que señala a una unidad de entre 70 y 250 soldados. Y así funcionan los jesuitas, en compañías. Ha tenido muchísimo poder y lo tiene dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tiene una vinculación muy estrecha con el Papa, tanto que en sus estatutos está la obediencia absoluta a la figura papal. Pero esto van a ver que tiene sus matices, sus historias, porque el Papa llegó a tener miedo de el poder que tenía esta orden, porque el Papa estaba en los estados pontificios, es decir, en Roma, ¿vale? Viviendo la vida buena, la vida es bella, la vida maravillosa, rodeado de lujo, rodeado de toda la curia, de la pompa y todas estas historias. Se estaba construyendo el Vaticano con dinero español. ¿Quién creen ustedes que pagó la Capilla Sistina? ¿Quién creen ustedes le pagaba al Papa? Pero ¿quién le daba el dinero? España, el emperador. O el padre o el hijo.
Carlos I de España y V de Alemania, el emperador del Sacro Imperio Romano, o su hijo Felipe II. Y también recibía ingentes cantidades de la nobleza española, de dinero. Pues bueno, Ignacio de Loyola había sido militar y luego se convirtió en religioso, de ahí su nombre de compañía, término militar que señala una unidad de entre 70 y 250 soldados. Tiene una vinculación muy estrecha con el Papa, tanto que en sus estatutos está la obediencia absoluta a la figura papal. Esta compañía está considerada como una de las órdenes monásticas más grandes del mundo, con más de 18.000 miembros. Estamos hablando de la actualidad. Llegaron a ser muchísimos más, porque no había un sitio en el mundo, un pueblo en el mundo, donde no hubiera un jesuita, sobre todo fuera de España. En España también había un montón de jesuitas, un montón. Se caracteriza por ser apostólica y sacerdotal, aunque algunos de sus miembros son llamados hermanos legos, no son sacerdotes ordenados. Estos son los que iban con la espada, pero todos iban con la espada. Acuérdense que el único deporte que hay en los Juegos Olímpicos que es español es la esgrima. De origen español es la esgrima. Y muchos la asociamos con los tres mosqueteros, lo que hacen las películas, ¿verdad que sí? Y las novelas. Pues no. Los grandes espadachines, los grandes artistas, da igual, florete, sable, espada, los españoles. Somos auténticos artistas, de verdad, auténticos artistas. Y en España hay una gran afición a la esgrima, aunque es un deporte muy minoritario. Nota: los jesuitas han evangelizado o cristianizado a más seres humanos que nadie, tanto que era un contrapoder dentro del seno de la Iglesia. Porque lo primero que veía una persona en el mundo era un hombre, un hidalgo español habitualmente, con barba, con un cinto, con una espada colgando, con una cruz, sin nada, con muy pocas cosas, y te empezaba a hablar de Dios. Y te enseñaba, aprendía tu lengua, te enseñaba cosas, te hablaba de un rey, te hablaba de un emperador, te hablaba de Dios. Pues los jesuitas han evangelizado y cristianizado a más seres humanos que nadie. Más que cualquier orden religiosa. Y yo me atrevería a decir que más que toda la Iglesia junta. Jesuitas. Aquí viene el título. Ejemplo, creo que es ejemplo, y empiezo fuerte, ejemplo de cómo se ejerce la leyenda negra. Aquí viene un enlace, ¿eh? Están los diálogos originales, hasta los diálogos originales están manipulados. Miren ustedes. Yo he empezado un poquitín les estoy poniendo la misión. Que la misión teóricamente son jesuitas. La música, la banda sonora es preciosa. Pero yo he empezado a escuchar un poquitín y resulta que está toda la película completa, se la pongo. Y he escuchado solo un minuto. En ese minuto han empezado a decir barbaridades. Están poniendo a parir al rey de España, si son españoles, eran españoles. Para empezar, eran españoles. Todos eran españoles. Todos. 90% españoles de la península ibérica. Y el otro 10%, pues, de la corona. Origen y historia. La Compañía de Jesús nació en el siglo XVI a iniciativa de Ignacio de Loyola, en pleno Renacimiento. Él fue el primer general de la Compañía
después de haber combatido en la guerra a favor de Carlos I, Ignacio tomó la decisión de dedicarse a servir a las personas. ¿Lo quiere más claro? Después de partírsela, de luchar junto con Carlos I a favor de Carlos I de España y V de Alemania, el emperador del Sacro Imperio Romano, el emperador, el heredero legítimo del Imperio Romano, pues dejó entrecomillado la espada y se dedicó a Dios. Pero no dejó nunca la espada. Loyola comenzó a estudiar en el Colegio Santa Bárbara, que dependía de la Universidad de París. Acuérdense, España 8-10 millones de personas, Francia 30 millones de personas. Ahí hizo amistad con Francisco Javier, que después sería San Francisco Javier, y Pedro Fabro, a quienes luego invitó a orar y a militar por un determinado periodo con el objetivo de fortalecerse espiritualmente. Era normal en aquella época pasar de ser un soldado o de servir a un gran señor y hacerte pues sacerdote. Digo sacerdote, fraile, habitualmente se hacían frailes. O franciscanos, que eran los más pobres, o jesuitas, que eran los que más se movían. Además, Loyola quiso combatir la reforma luterana con la Compañía de Jesús, cumpliendo un papel importante en la contrarreforma. Fíjense. Además, Loyola quiso combatir la reforma. Combatir, lo están diciendo clarísimamente, combatir es luchar. Si imaginan ustedes a cientos, miles de personas vestidas con sotanas negras de pies a cabezas, grandes espadachines y grandes luchadores que todos habían estado en los tercios y todos habían luchado un montón, pues nada, y no lo hicieron. No lo hicieron simplemente porque el emperador no quiso. Comentario: los jesuitas tenían a la Santa Iglesia, a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, estaban bajo la obediencia del Papa. Pero iban a todas las expediciones de los adelantados españoles y gozaban, Virgen Santa, y gozaban de, a ver, ¿dónde me he quedado? Y gozaban del apoyo sin fisuras de la corona de España, del rey de España, y eran vasallos del rey. Gozaban de mucha independencia dentro de la propia Iglesia, sobre todo en la época de Carlos I de España, el rey emperador del Sacro Imperio Romano. Temían pues por una autonomía muy amplia, y durante su hijo Carlos II, Felipe II, rey planeta, también gozaron de una autonomía prácticamente plena dentro de la Iglesia, pero protegidos ni más ni menos que por los dueños del mundo. La Compañía de Jesús, los jesuitas, tenía su sede en España y esto producía nerviosismo en los estados pontificios. Porque llegaron a ser tan grandes, además acompañaban a los conquistadores y también ellos exploraban y cristianizaban. Y el Papa o los papas tenían muchas reticencias hacia la Compañía, entre otras cosas que mientras el Papa y la Curia estaban en Roma, en los estados pontificios, haciendo política, acuérdense que Carlos I, como llevaba 4 o 5 años sin pagar a los tercios y a los hugonotes y a estos, pues tomaron Roma y casi se cargaron al Papa. Porque el Papa pues estaba jugando a política. Acuérdense que el Papa es político,
también, ¿eh? No es solo el representante de Dios en la tierra. Es tres cosas al mismo tiempo. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo mismo. Hay tres cosas. Ya saldrá. Recuerden que el Santo Padre, miren, antes que lo hubiera dicho, es el vicario de Cristo en la tierra, o el representante de Dios en la tierra, el obispo de Roma y el rey absoluto del Vaticano. Por eso el Papa lleva, que ya no la llevan porque no quieren. Si Benedicto XVI se hubiera lo hubieran nombrado Papa unos años antes, muchas cosas hubieran cambiado dentro de la Iglesia. Porque él era partidario de utilizar los símbolos del papado. La triple corona, la tiara, que es en vez de ser el gorro que llevan los obispos y los cardenales, pues el papa es una especie de cono lo que lleva, que simboliza eso, el representante de Dios en la tierra, obispo de Roma y rey del Vaticano. Rey absoluto, ¿eh? Por eso el Papa llevaba la tiara o la triple corona. Y iba en silla gestatoria, no podía mancharse los pies en el suelo, entre otras cosas, porque en aquella época pues no estaba fatado. Pero incluso para ir por dentro del Vaticano y cosas de estas, el Papa iba en la silla gestatoria y bajo palio, por supuesto que sí. Igual como los reyes entraban bajo palio, sobre todo los reyes españoles, que eran católicos. Y el primer título que le sale al rey de España es Rey Católico. Nota: el Vaticano no existiría sin el dinero que puso el Imperio Español, ni las maravillosas obras de arte. La mayoría fueron financiadas por los reyes de España, incluida la Capilla Sistina. O pregúntense de dónde salía el dinero para pagar a los grandes artistas del Renacimiento, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, que trabajó también para los Medici y para el rey de Francia. Al rey de Francia no sabemos exactamente si lo tenía prisionero bajo su voluntad o obligado. Pero sí que gozaba de toda libertad para moverse por el palacio y hacer lo que quisiera. De hecho, presumía mucho de él. Es realmente curioso cómo se retuerce la historia por parte de algunos historiadores. Ya he dicho que esto iba a estar el comentario, que me sale ahora. Ya he dicho que esto iba a ir mezcladito de historia, mezcladito de comentarios, pero el hilo conductor va a ser los jesuitas. Y se va a explicar los jesuitas. Se puede profundizar mucho más, ¿eh? Es realmente curioso cómo se retuerce la historia por parte de algunos hispanistas que te sueltan sin inmutarse que el verdadero centro del poder del imperio era México y que Madrid no era nada comparada con México. ¿Estos no se preguntan quién mandaba del virrey de México? ¿A quién le debían obediencia? ¿Quién ponía al virrey de México o a cualquier capitán y quién lo quitaba? ¿Quién tenía la última palabra para que en el Imperio Español se construyera algo muy importante como el actual Zócalo de México de Distrito Federal? ¿El virrey o el emperador, su amo y señor? Querido Zunzunegui, me encanta tu pasión en contar la verdad, pero no te recrees tanto en México, porque México existe porque así lo quiso el emperador, no los 200 ni los 300.000. Tú te lo pasas divinamente con los nombres tan difíciles que nos resultan a nosotros, Trazalpecas y cosas de estas, que todos tenían un enemigo común que eran los mexicas, y que Hernán Cortés, pues tú lo explicas muy bien. Es que explicas muy bien a mí me encanta la manera que tienes de contar la historia.
Es muy amena, muy divertida, encima te ríes, es muy ameno, aprendes mucho en una conversación tuya. Querido Zunzunegui, me encanta tu pasión en contar la verdad, pero no te recrees tanto en México porque México existe porque así lo quiso el emperador. Si el emperador no hubiera querido, no existiría México. Aunque tuvieras 500.000 guerreros de no sé qué, no hubiera existido México. Empiezo para otra vez. Querido Zunzunegui, me encanta tu pasión en contar la verdad, pero no te recrees tanto en México, porque México existe porque así lo quiso el emperador. Era él quien ponía y quitaba a los virreyes, a los que gobernaban el imperio. Todos estaban al servicio, a su servicio, y todos obedecían sin rechistar. Hoy podía ser el virrey de México y mañana podías estar en una galera si lo hacías mal. Es verdad que hay cuadros y es verdad que hay relatos que el virrey de México iba vestido de oro de pies a cabeza y bajo palio. Y con nativos aventándolo por el sofoco, el calor que tenía el hombre. Yo no sé cómo podía andar porque yo he visto cuadros de virreyes de México algo exagerados. Como eso también lo dices, que vosotros retrocedéis aún más el barroco que nosotros, quieras decir. Eres muy gracioso, de verdad, y muy ilustrativo. Pero, y es verdad, pero no hay que confundir eso con que el rey de España, el emperador, el jefe de todos, el amo de todos, el señor de todos, eh, fuera vestido de una manera más europea, más tranquila, sin tanta ostentación. Al fin y al cabo todo era de él. Literal, todo era de él, del rey, del emperador. En cuanto al gran ejército de diversas tribus de indígenas mexicanas, eso es verdad. Que lucharon junto a los españoles, verdad. Pero también es cierto que eran miles, 100.000 o 200.000. Yo te acepto hasta 300.000, fíjate lo que te digo. Pero ¿te has preguntado si España hubiera mandado a los tercios a América? ¿Cuántos guerreros nativos hubieran quedado? Ninguno. Hubieran corrido la misma suerte que los nativos de América del Norte, pero con la diferencia de 100, 200 años antes de que los casacas rojas se cargaran a todos. Vaya. Virgen Santa, qué día. Eh, Siempre estoy solo y hoy un montón, paquetería, farmacia. A ver quién viene ahora. No sé ni dónde me he quedado. Vamos a ver. Cuando el ejército de las diversas... Bueno, voy más arriba, así. Querido Zunzunegui, me encanta tu pasión en contar la verdad, pero no te crees tanto, no te recrees tanto en México, porque México existe porque así lo quiso el emperador. Era él quien ponía y quitaba a los virreyes, a los que gobernaban el imperio. Todos estaban a su servicio y todos obedecían sin rechistar lo que decía el emperador o el rey. Todos, todos los que mandaban en las Américas y en todas partes, en las capitanías generales, los virreinatos, que era así como se distribuía el imperio español hace 500 años en el Renacimiento, 600 años en el Renacimiento, final de la Edad Media, ya Renacimiento, era así. Hoy en día serían provincias o regiones. Sería la región de México, la región de lo que sea, como lo llamaran.
serían regiones o autonomías, aunque las autonomías yo estoy convencido que más tarde, más pronto que tarde, van a desaparecer y van a volver, pues, o regiones o los antiguos reinos de España, ya está, que es más bonito. En cuanto al gran ejército de diversas tribus de indígenas mexicanos, eso es verdad, porque todos tenían un enemigo en común, que eran los mexicas, que los cazaban, y había otro gran imperio, los zacautecas, que, que eran los únicos, pero no se podían los unos a los otros, ni los mexicas podían contra los zacautecas, ni los zacautecas podían contra el imperio mexica, que aquí conocemos la historia mejor que vosotros, aunque usted, lo conoce muy bien y la explica maravillosamente bien, de la manera que a mí me gusta que se explique la historia. Porque usted de la manera que explica la historia la entiende todo el mundo y aparte es muy divertido y muy ameno escucharlo. No es un magnetofón o un lorito ahí que va repitiendo en fechas, 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 datos, datos, datos. Eso no sirve. Se quita la basura, se quita la hierba y vas a lo concreto, que es lo que usted hace. Bueno, en fin, en cuanto al ejército de diversas tribus de indígenas americanas, eso es verdad, que lucharon junto a los españoles. Lucharon junto a los españoles porque se pactó. Eso también es verdad. Se llegaron a acuerdos y entre los caciques se dieron cuenta que España tenía más tecnología y tenían una cosa que ellos no tenían, muchísima más estrategia militar que ellos. Porque el Imperio Mexica estaba en medio, la capital del Imperio Mexica estaba que Cortés en ningún momento quería destruirla, en ningún momento, al contrario. La historia española cuenta que Cortés se llegó a plantear el traicionar al emperador, aunque sus capitanes y su gente que lo acompañaban no estaban por la labor, porque sabían lo que les iba a pasar, les iba a mandar los tercios y se los iban a cargar. Por eso Cortés tuvo tantos problemas en la corte, Cortés en la corte, valga el juego de palabras. Pero mire, en cuanto al ejército de diversas tribus de indígenas mexicanas, eso es verdad. Que lucharon junto a los españoles, eso es verdad. Como también es cierto que eran miles, 100.000 o 200.000, yo le acepto hasta 300.000. Y los españoles no eran tantos como usted dice, eran 400, 800, pero los que llegaron a México junto con Cortés eran 300, 400. ¿Qué pasa? Que como Cortés le hizo una jugarreta al gobernador de Cuba, pues el gobernador de Cuba pues mandó buques a capturar navíos se llamaban entonces. Mandó navíos con soldados a capturar a Cortés. Y Cortés los capturó y entraron a su servicio. Y los que no, pues ya los desarmó y ya te quedarás ahí. O los dejó, quedaos ahí tranquilos. Y nada, Cortés era tan listo, había estado luchando en los tercios, igual como todos los que estaban allí, sabía un montón de estrategia, diplomacia, y sabía que para conquistar una ciudad que está en medio de un lago, barcos. Y los construyeron, eso también es verdad, no los construyó Cortés, pero los indígenas sabían construir ese tipo de navíos, no. Fueron los españoles quien iban diciéndoles qué árboles tenían que cortar, cómo los tenían que cortar y cómo se hacía. Y lo hacían los zacatecas y otras tribus que hicieron el gran esfuerzo de construirlo en Tlaxcalteca, o como se llama, Tlaxcaca. Eso es lo que usted se divierte muchísimo con lo que nos cuesta en decirlo, lo difícil que nos cuesta decir esos nombres, y este es el fácil. Los otros ya, Virgen Santa. Pues lo transportaron desde allá hasta que lo montaron. Y los desmontaron y los llevaron a Mexica y los montaron allí. Creo que fueron 12 navíos. Y a partir de ahí, pues montaron cañones
y los arcabuceros y la fusilería, o como quiera llamarlo, pues hicieron estragos. No había manera, no había manera. Y fueron derribando en la maravillosa ciudad de Mexica, la fueron derribando, pero para crear un camino. Para crear un camino para que entraran los 100.000, 200.000 o 300.000 guerreros. A todo esto, Moctezuma quería venir a España, pero le mataron de una pedrada. Y entró otro peor, muchísimo peor. En fin, que se lo cargaron, les vencieron. Tardó 3 días en llegar la noticia a la capital de los tlaxcaltecas. Y desde entonces aún es fiesta. Siempre fueron fieles los tlaxcaltecas a España y los indígenas a España. Los que no fueron fieles eran, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero nunca fueron los tercios a América, porque la alianza entre los grandes pueblos nativos eran aliados y fieles a la corona. Y le sirvieron a la corona, sirvieron muy bien a España. ¿Quién los mandaba? ¿Quiénes eran los oficiales? ¿Nativos o españoles, señor Zunzunegui? ¿Por qué no lo dice? Que sí, es verdad que luchaban, pero junto con los españoles. Pero los oficiales, la táctica la marcaban siempre los oficiales españoles, los capitanes españoles. Por eso un capitán de 70 años pues era capaz de limpiar el mar de la China. ¿Pero quién lo limpiaba realmente? Pues los guerreros, que eran españoles. ¿Por qué las ciudades de Hispanoamérica son tan perfectas y por ende tan bonitas? ¿Por qué? Dígalo, explíquelo usted. Que enseña un montón de mapas de esto y aquello, igual como el señor Gullo, enseña los mapas de lo perfectas que son las ciudades, porque se construyeron desde cero. ¿Quién las diseñó? Los españoles. ¿Quién las construyó? Los indígenas y los criollos. Vamos, los hijos de indígenas, de españoles y españolas. Y de indígenas y indígenas. ¿Vale? De hombres y mujeres indígenas y de hombres y mujeres españoles. Porque el rey también mandó españolas. La corona también mandó españolas. Para que tuvieran hijos de los indígenas, para mezclarnos. Las ciudades son tan bonitas porque se construyeron desde cero, todas cuadriculadas, con cuadras, como llaman ustedes, manzanas, que decimos nosotros, con aceras, calles rectas, cuadriculadas, con desagües, calles rectas, aceras, agua corrientes, casas de piedra, a imagen de las casas españolas y de las calles españolas, con aceras y con escuelas, hospitales, que aún funcionan en la actualidad, universidades que aún funcionan en la actualidad, y grandes iglesias y catedrales. Ahí está el famoso oro que robó España. Ahí tiene usted razón. Ahí es donde está, si quieren encontrar el oro, ahí está, en las catedrales y en los grandes monumentos que construyeron, universidades que construyeron, y la plata también. Pero parte de ese oro y de esa plata, oro de 24 quilates, y de esa plata la robaron cuando nos traicionaron, ¿no? En los 10 primeros años del Imperio Mexicano, independiente ya de España, perdieron el 80% del territorio, por arriba y por abajo. Les salió a todos de lujo, todos están maravillosamente jodidos. Comparados con España, ustedes son el cuarto mundo, no tercer mundo, el cuarto, quinto mundo, con todo el respeto al pueblo mexicano y con todo el desprecio a la clase dirigente. Doctor Zunzunegui, ¿es usted
muy ameno y sus conferencias, aparte de ilustrativas, son amenas, divertidas a más no poder. Usted explica la historia de una manera muy amena y pragmática para que la entiendan los burritos. Pero usted sabe que sin España todo eso no existiría. Al igual que usted y yo estaremos de acuerdo que si los nativos no se hubieran unido, no se hubieran aliado a los españoles, el emperador hubiera enviado a verdaderos ejércitos, los más letales y efectivos de la época, los tercios españoles. Y entonces, pues se hubieran quedado 4 indígenas y todo sería como lo dejaron. Sería como lo dejaron, o en España como nos traicionaron. Cuando nos traicionaron, pero con pocos nativos, solo los más fieles. Las ciudades, catedrales, iglesias, conventos, pueblos, hospitales, colegios, palacios se hubieran construido igual, quizás no tan grandes, porque no habría, la mayoría de la población hubiera sido exterminada en las guerras. Fueron los jesuitas mayormente quienes se adelantaban y se acercaban a las tribus nativas, aprendían la lengua, los bautizaban, les enseñaban, hacían su gramática. Por eso han perdurado las lenguas nativas hasta la época, les enseñaban, exploraban, porque los jesuitas también manejaban la espada. La mayoría de ellos provenían de los tercios, no temían a nada ni a nadie, solo a Dios. Y en la tierra servían más al emperador que al papa. Los jesuitas eran el contrapoder dentro de la iglesia del papa, de la iglesia al papa. Por eso el general de la compañía de los jesuitas se le conocía como el Papa Negro. No por ser malo, sino porque su hábito era negro de arriba abajo. El del Papa de Roma, el hábito del Papa de Roma es blanco. Primeros integrantes de la compañía de los jesuitas. En 1533 se unieron al grupo de Diego Laínez, quien después sería el segundo general de la compañía. Fíjense, con el matiz, en el matiz, compañía, general de la compañía. Los jesuitas estaban formados como un ejército, como los militares de la época. Alfonso Samerón, considerado uno de los primeros jesuitas, Nicolás de Boadilla y Simao Rodríguez. Con ellos se consolidó el equipo para el nacimiento de la Compañía de Jesús. Los jesuitas. Los votos, nuevos miembros y fundación. Un año después de 1534, durante la celebración de la Asunción de la Virgen, los hombres hicieron los 3 votos tradicionales: castidad, pobreza y peregrinar por Jerusalén, más el cuarto, la fidelidad absoluta al Papa. Y aparte, la fidelidad absoluta al rey de España, a la corona de España. La actividad la realizaron en la misma ciudad de la luz, es decir, en París, en lo que hoy se conoce como Montmartre. Posterior a los votos se unieron al grupo 3 integrantes más: Claudio Gallo, Juan Coduri y Pacasio Broet. Juntos decidieron viajar a Jerusalén, pero cuando estuvieron en Italia, la guerra entre el Imperio Otomano y Venecia se lo impidió. Los otomanos, como todo el mundo sabe, entraron en Europa por un pacto que hizo Francisco I con el sultán de otomano de Turquía, porque no había manera de vencer a España. Y ni así. Así que fueron a Roma y después de un largo debate decidieron fundar la Compañía de Jesús. Pueden servir a las 25 tradiciones y costumbres de México más importantes, pero esto es otra historia. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Paulo III aprobó la creación, dio el visto bueno y la reconoció como una orden religiosa. Finalmente firmó la bula papal que afirmaba
que firmaba dicha fundación. Crecimiento de la compañía. La compañía, los jesuitas, la compañía, así es como se conoce, pues creció muchísimo. Los miembros de la organización iniciaron su expansión. Fueron muchos los interesados en la creación de colegios, reformas de los conventos, misiones diplomáticas, conversaciones con los llamados protestantes, y hasta les pidieron participar en el histórico Concilio de Trento de 1545-1563, que realizó la Iglesia para reafirmar su jerarquía. Desde el momento de su fundación, la Compañía de Jesús fue creciendo en número, sobre todo españoles. Ya no se hacían franciscanos, ni esto ni lo otro, se hacían jesuitas. A la muerte de Ignacio de Loyola, Diego Laínez quedó a la cabeza. Jugó un papel importante durante el proceso de la Contrarreforma. Los jesuitas en la Contrarreforma fueron convocados por la Iglesia para que participaran en el ya mencionado Concilio de Trento, donde se discutió, entre otros temas, la jerarquía eclesiástica y las respuestas a las reformas de Lutero. Y también el Papa pues veía que había muchísimas personas con el hábito de la compañía, es decir, muchísimos jesuitas. Sobre todo en el Nuevo Mundo y en todo el mundo, todo el planeta Tierra, porque ya se conocía todo el mundo. Porque los jesuitas, como los portugueses también eran católicos, también se embarcaban con los portugueses, pero ellos servían a la corona de España y al Papa. Participaron Alfonso Salmerón y Diego Laínez como representantes de la compañía. Dentro del mismo contexto, Laínez también formó parte de la reunión que convocó la reina de Francia para discutir quiénes apoyaban las ideas de Martín Lutero. Los jesuitas no. Los jesuitas lo que querían es que el Papa, pues, en vez de, más Dios y menos política. Las distintas, y eso es lo que hacía dudar pues por ejemplo, a la reina de Francia, porque se quejaban, porque encima los jesuitas también gestionaban muy bien el dinero y hacían como las letras de cambio y cosas de estas, ¿no? Pues ellos iban con las letras de cambio. Tú puedes estar muy tranquilo que en cualquier iglesia, igual como muy parecido a los templarios. Salida y eliminación de la Compañía de Jesús. Los votos que hicieron los miembros de la compañía tuvieron como finalidad estar listos al momento de que el Papa decidiera enviarlos a alguna misión. Que los jesuitas decían, ya los tienes encima de la carabela o del galeón o de lo que fuera, para ir donde fuera, allá donde fueran enviados. Eso sí, lo mandaba el Papa, pero lo tenía que decir el general de la compañía, el Papa Negro. El voto de obediencia al Papa les valió numerosas críticas y enemistades políticas. Lo que la mayoría de las personas desconocen es que, por lo visto, había obediencia al rey, a la corona, más concretamente, obediencia a la corona. De hecho, primero era informado el rey que el Papa. El Papa era informado 5 minutos después. Siempre el Papa, cuando se enfadaba, pues le decían, es que España, primero pasamos por España, desembarcamos en Cádiz, en Sevilla. Así que nosotros, claro que informamos al emperador, al Papa. Voy a parar la estufa. Un segundo. Ni corto, Ni corto esto. Me estoy asando. Y eso generaba
Eso generaba muchísima desconfianza en el Papa y en Francia también, porque el Papa estaba endeudadísimo. Es decir, los estados pontificios estaban endeudadísimos. Acuérdense que estaban construyendo lo que hoy en día es el Vaticano, la Basílica de San Pedro, la Capilla Sistina, tenían ahí a grandes artistas como Michelangelo, Miguel Ángel, un montón de personas trabajando ahí. ¿Quién pagaba eso? Principalmente. ¿De dónde salía el dinero ese? De España. O de la corona o de los jesuitas. La corona te lo pagaba, pero los jesuitas te lo prestaban. Que el rey de Francia o la reina de Francia necesitaba dinero, acudía a los jesuitas, porque los bancos de la época eran usureros. Estos también eran usureros, pero no tanto como los bancos. Durante el siglo XVIII, varios gobiernos europeos se convirtieron en sus principales enemigos. Normal. Los mismos que eran enemigos del Imperio Español, pues se volvieron enemigos de los jesuitas. Los filósofos Montesquieu, Diderot y Voltaire destacaron entre sus principales opositores. Normal, 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 normal. ¿Por qué? Porque Francia estaba hasta ahí de deudas con la compañía, es decir, con los jesuitas. Y entonces, pues ellos tienen un rey o una reina. Y entonces el rey o la reina les dice, oye, tenéis que ir a por los jesuitas. Y ellos van a por los jesuitas. Como pasa en la actualidad, si el mundo no ha cambiado nada. El rey Luis XV, de Francia, los acusó de mal uso del dinero. Claro, que les acusó de mal uso del dinero. El mal uso lo hacías tú. Construyendo palacios, construyendo maravillas, el pueblo pasando hambre, y por eso os cortaron el cuello al final a todos. Ordenó que sus bienes fueran embargados y no les permitió funcionar dentro de su territorio. Nota, si se fijan, les ocurrió lo mismo que a los templarios. Promovido por los mismos, el Papa y el Rey de Francia, y por las mismas causas, por el dinero, porque la Compañía de Jesús también funcionaba como un banco, y tanto el Papa como el Rey de Francia les debían hasta la corona. Todo lo que era del Papa realmente era de la Compañía, y todo lo que era del Rey de Francia era de la Compañía. Le pasó como a los templarios, exactamente lo mismo. Les debían hasta la corona y se los cargaron pero políticamente, a esos no los mataron. No porque no lo tuvieran planeado, por miedo. ¿Por miedo a quién? Por miedo a España, al imperio. Pero al final lo consiguieron. Pero esto solo fue posible cuando en España se produjo un cambio de dinastía, de la dinastía reinante. El último de los Austrias había muerto sin descendientes y entró la dinastía de los Borbones, que son franceses. Solo había que tener un poco de paciencia a que llegara un rey Borbón, querido por el pueblo español, porque no lo podían hacer ni así. Y miren que el primer Borbón era un hijo de puta impresionante. Carlos V, perdón, Felipe V. Era un cabrón, pero impresionante. Que nos lo digan los valencianos. Y a la corona de Aragón. Que se lo pregunten. Hasta que llegó un buen rey, Carlos III. Y esto ocurrió. En 1967, el monarca Carlos III fue quien expulsó a la compañía del suelo español. Se fueron a Brasil, se fueron a otras partes. Más tarde, por presión del Papa Clemente XIV, se liquidó a la compañía de varias naciones europeas. Si se dan cuenta, el mundo ha cambiado muy poco.
Pero los jesuitas no eran los templarios, eran más fuertes y sobre todo más sabios, más inteligentes, más cultos. Mantuvieron un perfil muy bajo y además estaban en todas partes del globo, es decir, del planeta Tierra. Y regresó la compañía. Después de 4 décadas, por los de la LOCSE, después de 40 años, el Papa Pío VII tomó la decisión de reanudar las operaciones con la Compañía de Jesús en 1814. Claro, se daba cuenta que sin los jesuitas, sin la compañía, pues tenía menos clientela, es decir, tenía menos cristianos. Desde entonces hasta 1962 se consideró como una organización de carácter conservador y elitista. Ir a un colegio jesuita era la hostia con patatas. O a una universidad jesuita era la hostia con patatas. Nota, los jesuitas siempre han sido muy afamados por su educación. Todos tienen varias carreras, teología, y muchos son grandes letrados, teólogos, profesores, economistas, además de su gran formación religiosa. Comentario. Aún mantienen su fama de monjes que predican, te enseñan, evangelizan y que continúan siendo monjes guerreros. O dicho de manera diferente o de forma diferente, que saben luchar, y eso asusta. En la actualidad, en la actualidad. Después de ser expulsados de Alemania y Rusia, se fueron como misioneros a Estados Unidos. En España, la Segunda República, previa a la Guerra Civil, decretó el 23 de enero de 1932 la disolución de la compañía, pero estos no se van ni con lejía. Son más inteligentes que todos ellos juntos. Su argumento fue obedecer al Papa considerado fuerza extranjera. Bueno, ya saben la República lo que pensaba de la Iglesia. Si mataba a cualquier cura, quemaban las iglesias. 6 años después de la Guerra Civil volvieron a operar en el país europeo, normalmente. Es decir, en España, normalmente. En la actualidad sigue operando dentro de sus principales estatutos, además de seguir creciendo en número. En la actualidad, a día de hoy, es la orden religiosa que más crece de todas. La compañía de Jesús es la que más crece. Sin embargo, muchos consideran que ha perdido su esencia primera. Bueno, su esencia primera era otra. Estamos hablando de hace 500 años, 600 años. Sus miembros continúan realizando misiones a lo ancho y a lo largo del planeta, ayudando a los más necesitados. Siguen prestándote dinero si te hace falta. Y si no, pues te hacen una limosna, es decir, te ayudan. Te dan dinero a cambio de nada, si realmente eres pobre. Si eres rico, no, lo tienes que devolver. Sus votos siguen siendo los mismos y en un momento se les vinculó a la teología de la liberación, un movimiento religioso latinoamericano. Latinoamericano no existe. Esto, latinoamericano, eso es un palabra de la leyenda negra que se sacó de la manga en Napoleón III, Francia. Existe Hispanoamérica, porque Latinoamérica es imposible que exista porque en América nunca se ha hablado latín. ¿Eh? Es importante mencionar la labor educativa que ha realizado la Compañía de Jesús. En esta área tiene presencia en más de 69 países con un número total de alumnos que supera los 3 millones. 3 millones que son educados por los jesuitas. Habitualmente, pues los que estudian con los jesuitas son los futuros
mandatarios de los países o los que van a ocupar segundos, terceros puestos, empresarios, dirigentes de grandes compañías. Su labor es reconocida mundialmente. Características de los jesuitas: servicio y amor a Dios. Acuérdense, siempre obediencia al Papa y sobre todo a la Corona de España, pero eso no se dice. La orden tiene 4 votos, en lugar de 3 de los 3 tradicionales de pobreza, castidad y peregrinaje. Obediencia total al Papa. Eso fue una exigencia total del Vaticano, del Papa. Obediencia total. No tenéis que obedecer a la Corona de España, me tenéis que obedecer a mí, a mí, a mí, a mí. Decía el de Martesita, decía, a mí, me tenéis que obedecer a mí. No, ellos siguen haciendo lo mismo. Te obedecen a ti, pero obedecen a la Corona de España. Nota, pero curiosamente también mantienen su fidelidad a la Corona española, coño, no hubiera hecho el comentario. Su eje central es la universidad, en la universidad de su misión, un proyecto definitivo de personas y sus necesidades. Es que son muy buenos, cada cosa lo que sea. Yo conozco a varios jesuitas y son tremendamente inteligentes. Aquí vino un cura jesuita, pues cuando existía Alianza Popular. El alcalde era uno de los dueños del pueblo, o caciques. Y este hombre vino, se dio cuenta que no había nada a nombre de... que no estaba escriturado, no había nada escriturado. El Calvario, que estaba ahí todo, ahora es un jardín precioso, un parque precioso, donde no se puede ir a merendar ni cosas de estas, es decir, puedes pasear, puedes sentarte, leer un libro, puedes rezar, puedes reflexionar, es un Calvario, pero es un jardín precioso, que está al lado del polideportivo, de la piscina, de la pista de tenis, de todo. Es precioso, muy bien conservado, pero muy bonito. Pero no puedes ir, hay muchos domingueros que se equivocan, ponen ahí, se plantan ahí, ponen la hamaca y a los 2 minutos tienes a la Guardia Civil fuera. Aquí no pueden estar. Primero te lo dicen, no haces caso y al segundo tienes el OVNI, yo digo el OVNI porque viene muy rápido, tienes a la Guardia Civil que viene y ¡pum! Y la tontería te cuesta una denuncia. O coño, que lo pone muy claro. Si no sabes leer tienes el dibujito, Su eje central de la universidad yo conozco unos cuantos. Aquí vino en la época de Fraga Iribarne, cuando fundó el partido Alianza Popular, pues aquí estaba de alcalde, pues al dueño del pueblo, que yo me había presentado de alcalde también, pero ganó él. Hombre, normal, no iba a ganar yo, el hijo del más pobre del pueblo. Pero en fin, y vino un jesuita de cura aquí al pueblo. El Calvario a nombre de la iglesia, cementerio a nombre de la iglesia. El cementerio ya estaba lleno, estaba a punto de ampliarse. No habían más nichos ni nada allí, ya no se podía enterrar a nadie. Habían 4 y encima en aquella época había una desorganización increíble. Tú ibas, te comprabas tu nicho, los nichos que te daba la gana. Ahora no, ahora tú te mueres y vas uno detrás de otro. Pum, 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 pum. Ahí creo que también tuve yo algo que ver, porque yo dije, cuando yo me enteré que habían reservado una zona para la gente rica, dije, si hacéis eso, yo lo hago público en todas partes. Y entonces yo sí que estaba permanentemente en Madrid y tenía mucho contacto con todo el mundo. Del periodismo, de la política, digo, lo hago público, digo, y el va a caer la cara de vergüenza. Y eso era en una comida íntima. Resulta que era la secretaria del pueblo la que estaba allí cenando, que era recién llegada al pueblo con su ex marido. Al día siguiente me llaman al ayuntamiento, tenía todo el ayuntamiento allí, en el salón de plenos. Yo le dije, pero vosotros estáis locos o qué? ¿Qué os pensáis ¿dónde pensáis que estamos viviendo?
y le solté a Google, le solté a la secretaria que está a punto de jubilarse, que mantenemos una relación de amistad, una amistad correcta. Pues le dije, mira, lo que tú has hecho no tiene nombre. Estabas cenando en mi casa. Ha sido una conversación entre, teóricamente, amigos, pero me has demostrado que no eres amiga. A mi casa ya no vas a volver. Yo sé que sus maridos y ella se pelearon un montón. De hecho, se divorciaron muy pronto. Tan pronto que creo que nada más tuvieron a su hija, que por cierto es médico. Su eje central de la universidad su eje central de la universidad de su misión, un proyecto definido de su misión, no de su misión, de someterte, sino de la misión. Un proyecto definido de personas y sus necesidades. Es decir, que ellos te evalúan, ven tú qué es lo que puede ser y te encaminan. La verdad es que te dan muy buena. Bueno, este cura lo puso todo al nombre de la iglesia. Todo, cementerio y todo. Y el alcalde, que era el dueño del pueblo, pues le sentó como una pata en los huevos. Y recuperó un par de cosas para el pueblo. Creo que el Calvario y el cementerio. Y la iglesia se lo cedió inmediatamente. El cementerio, y el tío le sacó el Calvario. Creo que le sacó el Calvario, pero no lo sé cierto. Y entonces yo creo que le sacó el Calvario, porque él le dijo, sí, o lo haces tú o vas a ver dónde entierras a la gente. Si hubiera estado el jesuita le hubiera dicho, pues tú tienes la obligación de hacer otro cementerio. Pero el jesuita ya se había ido. Pero es que lo hizo en todos los pueblos que estaba de cura. Al final, pues se llegó al acuerdo y ya está. Miren si son inteligentes. Sus misioneros, labor que actúan a través de la educación, trabajan con sentido de pertenencia, fomentan el diálogo y el crecimiento espiritual. Vamos, que están muy adelantados. Su misión evangelística es el mensaje de la fe, así como promover el camino de la justicia y la solidaridad. Miren qué cosas más bonitas llevan dentro de la filosofía de San Ignacio de Loyola. Practican los llamados ejercicios espirituales hechos por San Ignacio basados en meditaciones. Esto es interesantísimo. Practican los llamados ejercicios espirituales hechos por San Ignacio basados en meditaciones, oraciones y ejercicios mentales diseñados para orientar a la persona hacia Dios. Se realizan durante 30 días esos ejercicios espirituales muy profundos, donde ellos recargan unas pilas impresionantes. Comentario. Ahí es donde se comenta, se rumorea que esos 30 días, que pueden ser 90 días, 30 meses, reciben instrucción militar. Acuérdense que San Ignacio de Loyola creó la Compañía de Jesús. Eran curas, frailes, guerreros, igual como los templarios. Por eso les he puesto el enlace de la misión, porque es que se ve al fraile con la espada. Es que iban con la espada y la cruz. Eran grandes espadachines. Comentario, ahí es donde se comenta, se rumorea que en esos 30 días, que pueden ser 90 días, 3 meses, reciben instrucción militar. Recuerden que su fundador, San Ignacio de Loyola, antes de fundar la orden, era un soldado español. Y entonces, ¿qué un soldado español donde luchaba? En los tercios. Obras. Referirse a las obras de la Compañía de Jesús es hablar sobre todo de la labor educativa. Es una porción de la misión evangelizadora que tiene. Sus centros educativos ofrecen a la sociedad una educación cristiana, humana y a la vez liberadora.
tienen la mente muy abierta, muy abierta, muy abierta. Ellos dialogan contigo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay otro que no, ellos sí. La gama educativa va desde universidades, escuelas, centros de formación profesional a redes educativas. Igual como forman a gente muy rica, forman a gente que no tiene nada, a los más pobres. Y si ven que hay potencial, tranquilo, que si tú no tienes dinero, la compañía sí que tiene. Tú llegarás. Tú llegarás. Es decir, que irás a estudiar con los ricos. Pero tranquilo, que tampoco se va a notar. Que la compañía te dotará de todo lo que te haga falta. Uniforme, libros, y eras vestido igual como los ricos. Dentro y fuera. De todas formas, la educación que se recibe dentro de una situación jesuita es excelente, es muy buena, muy buena. Con presencia en los 5 continentes, cuenta con más de 231 instituciones de educación superior, casi nada. La educación primaria están conformadas por 187, mientras que la secundaria por 462. Aquí vuelve otra vez Latinoamérica, yo voy a decir Hispanoamérica. Millones, en Hispanoamérica, millones de niños sin recursos y personas adultas analfabetas son beneficiados con la red Fe y Alegría, que es una creación de la compañía, es decir, de los jesuitas. Que en Hispanoamérica que no sabe leer es porque no quiere, porque se van a los jesuitas y los enseñan. Gratis. Gratis. Tranquilo, que no te va a faltar libros, que no te va a faltar una libreta, no te va a faltar un lápiz, un bolígrafo, no te va a faltar de nada. Si eres bueno tendrás un ordenador, cosas de estas. Si eres normalito, pues a mano. La obra evangelizadora de los jesuitas se ha quedado en gran parte de América, África y Europa. Y se puede ver, es que se puede ver. Desde siempre, mire, los jesuitas son los que entraron y exploraron toda China, todo el imperio chino, que fue cuando Felipe II pensó en conquistar China. El imperio chino, en que nos llevábamos bien. Y los jesuitas, que se habían recorrido toda China, se dieron cuenta que los chinos no era solo lo que conocían los adelantados, que China era muy grande, que sabían luchar muy bien, que tenían ejércitos muy gordos, muy grandes y que ellos no les podían. Así que Felipe II, carpetazo y amigos para siempre, la lola y lola lola. Desde siempre la finalidad ha sido llevar la ayuda a los más necesitados, brindándoles desde el amor, la caridad y la bondad las herramientas para vivir una vida más digna. Qué bonito, ¿no? Comentario. Desde su creación, seguramente al primer monje cristiano que has conocido haya sido un jesuita, y esto sigue vigente en la actualidad. Me refiero sobre todo a Hispanoamérica. Porque aquí los que venían, por lo menos en mi pueblo, eran curas valencianos. Ahora hay un negro, que a mí me da igual que sea negro que marrón, cada cosa lo que sea. Ayer anoche estaba el cura aquí en mi casa, ha dicho, ya ha venido el vicario, no sé qué, a verte, y digo, no. Dice, tranquilo que vendrá. Pues bueno, es que él está a punto de jubilarse, entonces está haciendo la transición, y como ustedes saben, yo soy cristiano, romano, apostólico romano, creyente, practicante. Dice, tranquilo que vendrá. Y como me llevo muy mal con uno, que iba vestido con harapos, yo le dije, oye, para hacer voto de pobreza no hace falta tanto, puedes ir aseado como don Enrique.
el cura que viene. Puedes ir aseado. O como yo. Mira, yo no tengo un duro. Pero creo que voy decente. Decente. O cuando era rico, pues iba de rico. Pero tampoco hacía ostentación. De facto ellos están mezclados entre el pueblo, les dan comida, les enseñan, los educan, los evangelizan y como estamos viendo, siguen exactamente la filosofía de su fundador, San Ignacio de Loyola, aunque desde hace años solo se ponen el hábito cuando están en su convento o iglesias o en las universidades. Ellos, los jesuitas, van vestidos como nosotros. Pero señores, todos tienen en común que son muy inteligentes y la fama es merecida, merecida, es merecida. Y es verdad, yo conozco, creo que son 3 o 4, o he conocido 3 o 4 a lo largo de mi vida. Son muy inteligentes, muy religiosos, y muy valientes, porque es verdad, no le tienen miedo a nadie, es verdad. No le, es que tiene la sensación que tienes a un sacerdote, a una persona normal y corriente, pero tú eres consciente de que estás delante de un fraile, ¿no? Pero a veces te preguntas, ¿de la manera que habla este es un fraile, es un profesor o es un soldado? ¿De Dios? ¿O de España? No lo sé. ¿O de las dos cosas? No lo sé. Las obras de la compañía alcanzan el plano espiritual formándose continuamente desde sus miembros, porque religiosos son religiosos, como ellos solos. Son muy disciplinados y hasta aquí. Representantes de los jesuitas. La Compañía de Jesús ha sido una orden que ha formado a grandes personalidades que han dejado su huella en la historia de la humanidad. A continuación, una breve descripción de los más sobresalientes. San Ignacio de Loyola fue el fundador de la compañía. Nació en Loyola, España, el 23 de octubre de 1491 y murió el 31 de julio de 1556. Primero fue militar y luego se entregó al sacerdocio. Frailes y sacerdotes y soldados. Elaboró los famosos ejercicios espirituales y buscó siempre prepararse en todo lo concerniente a Dios. Junto con los amigos con quien fundó la orden, se dedicó al cuidado de los enfermos, a la enseñanza y a llevar el mensaje de Dios. Como por esos mundos de Dios en aquella época estaba plagado los caminos de ladrones, de enemigos de España, de la iglesia, luteranismo y cosas de estas, pues decidieron pues ir armados. Cruz, su archifamosa sotana negra, pero negra, 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 porque creo que no llevan ni hasta el cuello. Y la espada, la cruz, ya está, no llevan nada. Llevan lo justo. Junto con los amigos con quien fundó la orden, se dedicó al cuidado de los enfermos, a la enseñanza y a llevar el mensaje de Dios. Pero como vivió y las obras que realizó, fue canonizado por Gregorio XV en 1622. Su obra ha servido de ejemplo para muchas personas de fe. Hay que leer a San Ignacio de Loyola, igual como a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de Dios. Su verdadero nombre era Pedro González, después fue conocido como San Telmo. Fue uno de los principales fundadores de la orden, se graduó de teólogo y se dedicó de manera incansable y continúa a ser predicador y misionero. Misionero, como los mormones. Esos que te van con estos rubios. Ay, sí. Es considerado el santo patrono de los que corren peligro en el mar.
fue canonizado por el Papa Benedicto XIV en 1741. Baltasar Gracián fue un escritor y jesuita español nacido en 1601. Como ven, todos cultos. Murió en 1558, ingresó en la compañía en 1619 y en 1665 se recibió como sacerdote. Fíjense, frailes y sacerdotes la mayoría. Aparte, acuérdense que tienen su sección, que no son ni frailes ni sacerdotes, pero son muy religiosos. ¿Esos eran los soldados de Dios? ¿O todos son soldados de Dios? La mayoría de sus obras están orientadas hacia la fe, el cristianismo y los valores y principios de una vida espiritual. ¿Y quién es el promotor de eso? Sobre todo, ¿quién ha sido el promotor de la fe en el mundo? ¿El Papa? ¿El Vaticano? ¿O España? España ha hecho más cristianos en el mundo que nadie. Pero de eso no hay ninguna duda. Francisco Javier, otro santo, fundador también de la compañía, nació en 1506 y murió en 1552. Fue un gran colaborador de San Ignacio de Loyola. Su obra misionera la realizó mayormente en Asia, específicamente en Japón. Como ven, como dice el dicho, no hay ningún sitio donde un español no haya muerto o haya puesto el pie. No haya una tumba de un español. Los jesuitas estaban en todas partes. Y claro que pasaban información al rey de España. Por supuesto que sí, antes que al Papa. Eran los ojos del imperio, era la CIA del imperio. Su canonización se llevó a cabo en 1522 junto a la de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Ahí queda, ni más ni menos. En 1622 se canonizó el mismo día a San Ignacio de Loyola, a Santa Teresa de Jesús, que encima es doctora de la Iglesia, a San Isidro Labrador y a San Felipe Neri, ni más ni menos. Diego Laínez fue el segundo general de la compañía. ¿Se dan cuenta del matiz? No prior, general. Es como los templarios, pero muchísimo más modernos y bien hecho. Fue el segundo general de la Compañía de Jesús. Nació en España en 1512 y murió en Roma en 1565. Fue un gran amigo de Loyola, además de convertirse posteriormente en su biógrafo. Su vida destacó por su esmerada obra social y por sus profundos conocimientos en teología. Miren, cuando sale Loyola, no San Ignacio de Loyola, lo digo yo para los ultracatólicos, que aquí también hay ultracatólicos, es porque se habla de antes de canonizarse. Y termino. España ha evangelizado, ha hecho más cristianos que el propio Vaticano y todas las órdenes religiosas juntas. España. El Vaticano, que conocemos hoy, se construyó con dinero español. Pagaba el Papa y pagaba la corona de España, la realeza de España. Y eso también hacía que otras coronas católicas, como la francesa, pues, porque Italia nunca fue un reino, pues también los Medici y otras, las ciudades, es decir, Venecia y otras ciudades, Milán y otras ciudades, pues también, ciudades-estado, también aportaban cantidades ingentes de dinero, pero comparado con lo que dio España, nadie. Aquí solo han aparecido unos pocos santos españoles, porque santos españoles hay
un montón. Pero lo que tenemos que llevar con orgullo es que el imperio español no solo descubrió, exploró y conquistó gran parte del mundo. Nos mezclamos, el mestizaje. Enseñamos, traspasamos sabiduría y tecnología. Dimos una lengua común para todos. Construimos, edificamos hospitales, ciudades, escuelas, pueblos. Construimos pueblos, ciudades, casas. Casas como las españolas, catedrales, universidades. Y si quieren ver el oro, vayan ahí, a las catedrales, a las grandes edificaciones donde vivían los gobernantes. Muchas de esas universidades, muchos de esos hospitales que hay en muchos países hispanos fueron construidos por los españoles. Lo construyeron los indígenas. La mano de obra eran los indígenas. Pero los arquitectos que nos diseñaban, los pintores y cosas de esas, también había pintores indígenas que también pintaron. Hicieron un mestizaje precioso. Y ahí está el famoso oro español. Todos éramos españoles. Y solo teníamos un rey. Uno. Y ese rey estaba en la península ibérica. El amo y señor de todos, que impartía justicia, y teníamos y tenemos una fe, el cristianismo. Somos cristianos. Fue el Imperio Español el primer imperio global, comercial, cultural, evangelizador y militar del planeta. Nosotros fuimos los que confirmamos que el mundo era redondo y lo confirmamos 3 veces. Miren, el hombre cuando fue a la luna sabía dónde iban, Colón no. Y los marineros y los capitanes que lo acompañaron tampoco sabían dónde iban. En una época en la que la mayoría de las personas y los científicos creían que la Tierra era plana, que llegabas a un punto en que ¡puf!, te ibas al abismo. Esa es la gran diferencia. Que no es lo mismo que ir a un sitio que puedes conseguir llegar o no, pero sabes dónde vas, que subirte a un barco de madera que tienes que ir achicando vaga, estando el barco perfecto. Se crearon hasta artilugios para navegar inventamos artilugios para navegar por el Atlántico y por el Pacífico, el lago español. Y ahora sí, no tenemos nada de qué avergonzarnos, nada, de tener vergüenza, de nada, ni de sentirnos culpables. Al contrario, muy al contrario. Es verdad que no solo fueron jesuitas, también fueron franciscanos, dominicos y muchos más, pero los que estaban y están en todas partes son los jesuitas, haciendo una labor espectacular. Solo pido a los historiadores hispanos que no retuerzan la verdad con tanto retorcer que si la madre patria es España, el padre es México. Estamos hablando de América. Por favor. México es su padre, su madre, su todo es España.
Y todo es válido, y todo esto es válido para todos. Pero es que lo sabe. Lo sabe el doctor Gullo, lo sabe Zunzunegui, lo sabe todos. Pero cada uno barre para su casa. Cada uno barre para su casa. Y estáis haciendo una labor impresionante. Los historiadores de Hispanoamérica, que estáis luchando contra la leyenda negra. ¿Vale? Estáis haciendo un trabajo maravilloso. Maravilloso. Pero no retrozáis, no retrozáis, retorcéis. Coño, cuando el valenciano en castellano, no me sale ni en valenciano ni en castellano. Que no le deis vueltas al tema, porque todos erais españoles y todos erais súbditos, no del virrey de México, no de este, no del otro. Si él era el súbdito, el mayor súbdito del rey o del emperador. Lo digo porque como se habla tanto de una posible unificación de muchos países, pues tened claro que el rey no se va a mover de España. ¿Que seguirá visitando a América? Por supuesto que sí, con más asiduidad, más veces. Pero que la residencia del rey está en España, se llama el Palacio Real. Y eso lo tenéis que decir, lo tenéis que ir contando. Igual es una estrategia de vosotros para que los burritos, los indigenistas y cosas de estas, pues vayan entendiendo pues cómo está la cosa y cómo va a funcionar el mundo y cómo va a funcionar y qué es lo que se espera en un futuro lejano no, en un futuro muy próximo, cómo va a funcionar, pero más pronto que tarde vais a tener que reconocer, empezar a tener que explicar que posiblemente algunos nombres se queden, otros no, que el rey no se va a ir a México ni va a pasar temporadas a México. Eso no quiere decir que no vaya a pasar unas vacaciones a México o se tire 15 días en México o en Argentina o yo qué sé, o en Perú, en Quito, yo qué sé, me da igual. Que visite más América, seguro, pero que el rey va a estar en España. El rey va a estar en España, en la península ibérica, y que vosotros seréis una provincia más de España. Ya está. Una provincia. ¿Qué os gusta más? ¿Virreinato? Pues virreinato. Eso sí que se puede hablar. Y desde luego, dirigentes, pues lo normal es que pongan, pues yo siempre voy a la lógica, al pragmatismo. General de la Guardia Civil. Un general de la Guardia Civil. Que sea el presidente, el responsable de esa región de España. Hoy en día país. De esa región de España. Vais a ver que pronto se termina la corrupción, las mordidas y cosas de estas. España también se tiene que arreglar políticamente. España está en una entelequia que tiene que decidir, pues, qué es lo que quiere. Si una monarquía fuerte o tener lo que tenemos ahora. Yo no sé. Yo estoy por una monarquía fuerte. Y más teniendo en cuenta que tenemos un buen rey, que tenemos una futura reina que apunta de unas maneras impresionantes, con millones, miles de millones de seguidores en todo el mundo, y que se fijan en todo detalle, y la niña esta apunta de unas maneras impresionantes. Y el rey tiene que tomar una decisión más pronto o más tarde. Me imagino que eso se estará hablando. No lo sé, pero eso es imagino. Pero aquí de lo que estamos hablando es de los jesuitas. Hoy hemos conocido un poquitín más de España y de Hispanoamérica
de todo el mundo, de la religión cristiana y sobre todo de los jesuitas. De los jesuitas. Pues nada, pues este es un canal generalista y se habla de todo. Pues hoy ha tocado, mira, hablando el otro día con el cura de no sé qué, que tienes que ver la pasión, tienes que ver la pasión, tienes que ver la pasión, tienes que ver la pasión de Mel Gibson, que él no ha visto. Y él dice que no le gusta ver películas de Jesús, que todas son, que no le gustan. Yo digo, mira esa y después ya hablamos. Y me dijo que la vería, a ver si lo hace. Pues nada, y dije, un día voy a hablar de los jesuitas. Y lo he hecho hoy. ¿Cuándo saldrá? Pues ni idea. Pues señores, les pondré una imagen de los jesuitas. Y el enlace que hay es simplemente, ya lo he explicado, bueno, ya lo he dicho antes, que soy Tony Garcés, que les mando un saludo muy grande desde, qué tarde, desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia. Les deseo a todos que tengan mucha salud, que muchísimas gracias y que mañana en directo, coño. Bueno, cuando salga esto, no sé, es que, pero mañana sábado, es que estos dos estoy grabando viernes. Bueno, que Dios les bendiga a todos y mañana más.